Volviendo a los análisis críticos de la política, del campo político, si ustedes quieren, de la razón política, que en realidad forman parte de la crítica de las dominaciones, es decir, de la crítica del poder, necesitamos hacer una reflexión más completa desde la perspectiva de la complejidad. La pregunta es: ¿qué es lo que ocurre en plena tercera década del siglo XXI? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre en el continente? ¿Qué es lo que ocurre en la región? ¿Qué es lo que ocurre en el país? ¿Cuáles son los síntomas de la crisis en este presente, en este momento, en esta coyuntura, en los espesores de este presente? Obviamente lo que sobresale, sobre todo a través de las informaciones que brindan los medios de comunicación, es lo que se llama la corrupción galopante y la corrupción institucional demoledora. Pero también sobresale la presencia ya descarada del lado oscuro del poder, de esas formas y prácticas paralelas del poder que antes eran ocultas, pero ahora son opacas y hasta visibles. Es decir, ahora no solamente atraviesan el lado institucional del poder, sino que además lo controlan y además tienen el descaro de hacerse presente de manera descarnada. Por ejemplo, en los asesinatos, que tienen que ver con asesinatos del narcotráfico, que tienen que ver con la manera descarnada del control territorial, de manifestar que tienen el control territorial, que tienen que ver con la manera descarnada donde el control territorial se expresa en la expansiva piromanía de esta gente que no solamente ocupa a territorios indígenas, parques nacionales, sino también tiene la osadía de incinerar los bosques. Es decir, ha llegado a ser tan visible que ahora nadie puede esconder lo que todo el mundo sabía. Ni siquiera los medios de información y medios de comunicación pueden, digamos, ya ocultar eso o no decir absolutamente nada o cerrar los ojos al respecto. Es el lado oscuro del poder controla el Estado, gobierna. Lo que no queremos decir que todos los gobernantes están metidos en el tráfico, sino que el gobierno, la forma de gobierno es un dispositivo, un instrumento del lado oscuro del poder. Entonces, hemos llegado a niveles muy grandes y manifiestos de la presencia desmesurada del lado oscuro del poder. Bueno, si podemos dar más síntomas. Otro de los síntomas que es espantoso tiene que ver con la acumulación de feminicidios, esta violencia descarnada y descarada contra las mujeres, contra el cuerpo de las mujeres, esta violencia del macho, de las fraternidades del macho, que además cuentan con la connivencia de la policía y de la administración de justicia, que en muy escasas situaciones llegan a hacer juicios y perpetran las penas. Pero la mayoría de las veces ni se muestran en los medios administrativos de justicia, ni se manifiestan, ni aparecen en los medios de comunicación. Es decir, son víctimas invisibles. Solo de manera esporádica aparecen las víctimas que se hacen visibles por X o Z razón. Entonces, esto ya muestra, digamos, que los niveles de la violencia han llegado a
niveles descomunales. Entonces tenemos otro síntoma y que ha llegado inclusive a afectar a los niños, los infanticidios. Bueno, como verán, tenemos síntomas que son realmente alarmantes y nos muestran el grado de putrefacción institucional, pero también de hundimiento ético y moral, donde las conductas, digamos, han sido diseminadas o las conductas han sido reemplazadas por otras conductas que tienen características perversas, es decir, donde se manifiesta de manera proliferante y multicolor la violencia. Entonces, estamos hablando de la violencia, de las distintas formas de la violencia, de las múltiples formas de la violencia, del grado intensivo y expansivo de la violencia. Es decir, la violencia ha sustituido las conductas y los comportamientos. Ahora se trata de violencia, de manifestar la violencia, de imponer por violencia, de ejercer el terrorismo de Estado y por lo tanto de mostrar la fuerza de manera abierta y física, violenta. Hemos llegado a estadísticas que son los indicadores del grado y del nivel al que ha llegado la violencia. No hay otra forma de relación que sino la violencia, la que más se impone, si ustedes quieren, la hegemónica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo caracterizar esta situación? Hemos hablado hace mucho, no tiempo, pero digamos hace mucho, prácticamente desde el 2010, antes también, pero desde el 2010 de manera marcada y a partir de una teoría de la decadencia, que estamos en la decadencia del sistema mundo capitalista. Después hablamos ya de manera más global y más íntegra de la decadencia de la civilización moderna, pero también hablamos de la decadencia de la casta política y eso implica la decadencia de los estados-nación y del orden mundial. Hemos hablado de decadencia y obviamente la decadencia tiene toda una teoría. A propósito, nos remitimos a un texto que titula precisamente La decadencia. Es un libro. Pero si bien hemos hablado de eso hace tiempo, lo que nos interesa ahora es ver qué significa todo lo que está ocurriendo en su singularidad, en sus singularidades. Y eso nos muestra básicamente eso, lo concreto de la situación, el perfil concreto de una situación adversa, perversa, adulterada, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver con la dominancia, las transformaciones de las dominaciones, que pasan, digamos, de clases dominantes institucionales a castas perversas que empiezan a convertirse en dominantes, en clases dominantes, donde evidentemente se produce la transferencia o el desplazamiento de las burguesías, de la composición de las burguesías, donde además de las burguesías tradicionales, por así decirlo, las burguesías, por ejemplo, que tienen que ver con la dominancia gubernamental, la formación de una burguesía rentista, empiezan a aparecer otras burguesías que tienen que ver con precisamente estos tráficos. Y estas burguesías podemos llamarlas, y las hemos llamado burguesías mafiosas, es decir, se modifica pues el perfil de las burguesías. Y hace un buen tiempo también se han venido transformando a partir de ese recorrido y ese desplazamiento que se produce en el campo, en las clases campesinas, cuando los sectores, un sector bastante privilegiado, deja de ser campesino y empieza a optar por el cultivo, el monocultivo, deja la diversidad
de la economía campesina deja de reproducir la comunidad y empieza a reproducir la acumulación de capital en relación al monocultivo, se convierten en empresas y en empresarios. Entonces tenemos una burguesía, que no deberíamos llamarla campesina, es una burguesía agrícola, que va a estar mucho más cercana y articulada a la burguesía agrícola, agroindustrial, conocida. Entonces se están formando, pues, dinámicamente nuevos perfiles y nuevas composiciones de la burguesía. Esto es importante anotar. Entonces estamos asistiendo precisamente a transformaciones en los perfiles de la dominación y de las clases sociales. Entonces, en ese sentido es indispensable dejar de seguir manejando de manera muy general los conceptos, porque los conceptos, si bien adquieren en primera instancia la posibilidad de una teorización, la posibilidad de una comprensión y un entendimiento, de una concepción que adquiere características universales, el problema es de que después se atribuye esta universalidad a la palabra y esta palabra se le atribuye a las mismas clases que están viviendo dinámicas y desplazamientos. En realidad las clases nunca dejan de vivir dinámicas y desplazamientos sociales, histórico-políticos y culturales. Entonces, la palabra universalizada se convierte en un problema, en un obstáculo epistemológico que nos deja pensar la singularidad y la concreción de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es indispensable volver a dibujar el perfil, volver a configurar el perfil, volver a mirar el perfil singular del desplazamiento de las clases y entender lo que está pasando. Entonces, en principio podemos decir que se produce un aburguesamiento, un desplazamiento de las burguesías, de los perfiles de las burguesías, una transformación de las burguesías que empiezan a adquirir otras características precisamente a partir de la corrosión institucional, pero también de la crisis económica, la crisis de la economía política, la crisis del capitalismo dependiente nacional, del capitalismo dependiente regional y del sistema mundo capitalista. Es decir, estamos en el contexto de la dominancia del capital financiero y por lo tanto de su estrategia de especulación, de diferimiento de la crisis de sobreproducción a través de la especulación y de la administración financiera, pero también de la exacerbación del modelo extractivista a partir de tecnologías bastante avanzadas. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que está pasando? Esta irrupción, esta transformación, este adulteramiento y perversión de las estructuras sociales se da precisamente a partir de todas estas modificaciones que se dan en la composición social, institucional y de poder en un presente determinado. Entonces, lo que hemos llamado decadencia, que también puede adquirir una connotación universal como ciclo, como culminación de un ciclo, empieza a adquirir, digamos, una connotación más concreta, más específica, que tiene que ver con una determinada forma de decadencia, con una determinada irrupción de la decadencia, de su intensificación y de su expansión. Entonces, la decadencia adquiere unas características propias donde, digamos, todo se derrumba en el sentido de referentes, de valores, todo se derrumba, empieza a adquirir connotaciones, si ustedes quieren, literarias que están en el saber popular y en las canciones populares. La vida no vale nada. Se llega a un punto donde otra vez volvemos a la nadificación, para decir de alguna forma, inventándonos una palabra. Es decir, esto había ocurrido, por ejemplo, en los comienzos del sistema mundo capitalista, con la conquista, con la destrucción de ecosistemas, la destrucción de pueblos y culturas nativas, el genocidio de poblaciones y la escalada demoledora
de la esclavización de la población del África subsahariana, trasladada al continente de Abya Yala, es decir, a lo que es el continente de América, el Caribe y las Antillas. Entonces, cuando ocurre esto, se está formando pues el sistema mundo capitalista en lo que se ha conocido como la acumulación originaria del sistema mundo capitalista. No estamos hablando del modo de producción capitalista, que es un concepto más bien metodológico. El concepto del sistema mundo capitalista es un concepto que abarca el mundo, que comprende la globalización y además no solamente corresponde a una economía política, sino empieza a corresponder a una economía política generalizada. Entonces, cuando esto ocurrió, estábamos asistiendo pues a una hecatombe, una transformación, a un cataclisma de carácter mundial, a una transformación a la invención del mundo como mundo. Y por lo tanto a una dominancia de carácter global, que va a adquirir un perfil muy concreto después de la Segunda Guerra Mundial con el nuevo orden mundial. Y ahora estamos asistiendo a algo parecido, pero por el otro lado, por el lado de la clausura, no del nacimiento del sistema mundo capitalista, por el lado crepuscular. Es decir, cuando se clausura ese sistema mundo capitalista, asistimos precisamente a una nadificación, a una anulación de la vida en todos sus perfiles, en todas sus características, a una demolición de la vida y por lo tanto a una expansión intensa de la muerte. Esas son las huellas ecológicas. Esos son los feminicidios ya por miles. Esto es la violencia descarada y descarnada de los dispositivos paralelos del lado oscuro del poder. Esto es el terrorismo de Estado y el terrorismo del orden mundial y del terrorismo y de la guerra casi sin sentido de los señores de la guerra y del capital que siguen jugando a la geopolítica, aplastando nuevamente a sus pueblos, anulándolos, invisibilizándolos, quitando la voz. No se les consulta, pero se los lleva al matadero. Entonces estamos precisamente asistiendo de una manera asombrosa a una decadencia multifacética. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo significamos esto? Es una decadencia concreta en el sistema mundo moderno. Es una decadencia concreta que corroe, destroza demolidoramente todos los mapas institucionales, pero también todas las subjetividades, porque se demuele la subjetividad misma, en la medida que la subjetividad misma está corroída y desorientada. No encuentra un horizonte. Nadie puede ofrecer un horizonte en estas condiciones. Ni los populistas, ni los socialistas, ni los liberales, ni los neopopulistas, ni los neoliberales, ni los socialistas del siglo XXI. Nadie puede ofrecer. Inclusive las nuevas izquierdas y los indianismos que han terminado jugando a los juegos de poder y que están enamorados con nuevos nacionalismos que son en realidad anacrónicos y reproducir el Estado-nación en condición de las nuevas nacionalidades epidérmicas. Entonces hemos vuelto a una situación que es catastrófica, pero en otro momento, en otro presente del sistema mundo capitalista. Nadie puede ofrecer un horizonte. Y en estas condiciones lo que exige la situación, el desafío descomunal a los pueblos, es de que hay que liberar la potencia. Hay que abrir esta cáscara de frustraciones, esta cáscara de derrotas, esta cáscara de las ideologías de toda clase, de promesas de toda clase. Hay que demoler todo esto, abrir y liberar la vida, liberar otra vez la luz, volver a un nuevo iluminismo, al iluminismo del iluminismo, a la crítica de todo, y por lo tanto a través de la crítica abrir
otros horizontes que tendrían características transcivilizatorias. Esto equivale a convocatorias, lo que se llaman manifiestos, a los pueblos y a las sociedades, para que sean capaces de desprenderse de los andamios que son los estados-nación, que es el orden mundial, que son los mapas institucionales heredados del poder y la sociedad, desentenderse de estos andamios para poder ser, para poder transformarse, porque lo que estos andamios, y a través de estos andamios se ha construido, no sirve. Ha llegado esta crisis. Se ha errado el camino a partir de un determinado momento. Se ha optado por una forma errada de vivir, como decía Adorno, y después recupera y restablece el concepto en una nueva investigación macrohistórica, Abdullah Öcalan. Entonces, es importante tener la conciencia de estos puntos de inflexión que nos han llevado a este derrotero de la destrucción y del nihilismo. Y es importante liberar la potencia social o las potencias sociales creativas de la vida para abrir nuevos horizontes y seguir inventando la vida proliferante. Reinsertar a las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios. Construir sociedades ecológicas, vincularnos a los seres del universo, comunicarnos, expandirnos de una manera cualitativamente abierta y creativa, abriendo horizontes al conocimiento, al entendimiento, a la comprensión y a la invención epistemológica, además de las invenciones de nuestros vínculos con el universo. Bueno, esta es una convocatoria o los bocetos de una convocatoria, de un manifiesto a los pueblos. Aquí terminamos nuestra exposición en espera de seguir otras exposiciones y otros análisis críticos que continúen esta temática.